El balance de la economía es el balance del mundo en general, de la vida cultural, de la vida nacional, de la vida familiar, de la vida individual de la persona. Cuando nos preguntamos por la economía, hay una anécdota muy curiosa que ocurrió al final del siglo pasado en Estados Unidos cuando dijeron la famosa frase que se popularizó: la economía idiota. Se quedó la nación perpleja, ¿verdad? Porque la economía es lo fundamental, aunque luego la frase se tradujo y se transmitió a otros avatares de la vida y a otros momentos. Cuando pensamos en economía, pensamos en orden y organización fundamentalmente del mundo. Y muchas veces nos preguntamos nosotros en esa preocupación, ¿pero cuál es la economía más importante del mundo? ¿Realmente lo hay? ¿Hay una norma económica? ¿Hay un orden económico? ¿Cuántas preguntas nos estamos haciendo? ¿Realmente hay una organización mundial que influye en las economías? Y al decir economía estamos diciendo en la vida total de la nación. Este es un tema y este es un problema. El hombre sin economía posiblemente no habría llegado al siglo actual. Pero hay altibajos, hay muchos cambios en la economía. Los economistas nos pueden hablar y pueden pensar mucho sobre este tema. Huella de nuestro tiempo siempre está como conjunto inquieto el programa por ofrecer temas actuales e interesantes, temas de la vida de hoy, que influye en el individuo, en la familia, en la religión, en la cultura, en todos los aspectos de la vida de la persona. Por ese motivo, hoy vamos a proponer un tema atractivo, con una pregunta. ¿Realmente hay una desaceleración mundial de la economía en el año que vamos a iniciar, 2026? La desaceleración del mundo se está produciendo ya, se ha producido. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? El tema es muy apasionante, es muy atractivo. Los economistas estarán dando vueltas a su mente y a los conceptos que tienen para analizar la vida de las naciones, porque analizar la vida de las naciones es analizar el bienestar, y en el bienestar influye la economía. Así pues, con esta idea, nosotros damos la bienvenida a nuestro invitado, que como siempre es un especialista en la materia. Se trata de don José Manuel Saiz Álvarez, que le damos la bienvenida y anualmente le agradecemos que en estas fechas esté con nosotros. Solamente le falta que se traiga un año la zambomba. Así que bienvenido al programa, José Manuel. Muchísimas gracias, Andrés. Por mí encantado por estar en España y también por estar en el programa, realmente. Es un gran placer. De todos los años tenemos la suerte de vernos en estas fechas, siempre de final de año y principio del nuevo, fechas navideñas, fechas atractivas también para vernos y para conversar, porque realmente la vida, ¿qué es? Un conversar, un hablar.
Uy, es un hablar y también tempus fugit. El ¿verdad? tiempo pasa volando, pasan los años de una manera increíble Sí. y cada vez pasa más rápido. Y nos transmitimos sentimientos, pensamientos, haceres de la vida, eso que llaman los antiguos, el hacer diario de la vida. Pero qué noble es el concepto, Sí, ¿verdad? realmente sí, porque al final es la amistad lo que prima en esta Sí, vida. qué noble es el tema. Pues bien, amigos, don José Manuel viene todos los años al programa a ofrecernos un tema económico. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También es doctor en Sociología, Sociología por la Universidad de Salamanca, sí, Pontificia de Salamanca. de Salamanca. Es un profesor que ha impartido clase en muchos lugares, pero él también se ha mantenido en su formación en muchos centros educativos mundiales. Ha sido diplomado en universidades como Harvard, Cambridge, Florida, París, la comercial de París, que a Sí, mí me sorprendió cuando yo veía tu currículum. París tiene de todo. sí. La comercial, la Universidad Comercial Bueno, de París. Ha sido profesor en España, en la Universidad Nebrija. Actualmente es en la Universidad Católica de Ávila, sí, ¿verdad? en España, Y también en Sudamérica, fundamentalmente, mm, te ha atraído mucho o te ha sí, llevado mucho, podríamos decir. desde el año 2011 estoy en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador, y desde hace 2 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En ambas soy catedrático de posgrado. Y realmente esta unión entre España e Hispanoamérica, digo Hispanoamérica porque muchas veces se dice América Latina. Sí. América Latina fue impuesto por los franceses en el siglo XIX para incluir sus colonias. Nosotros no teníamos colonias, siempre hemos tenido virreinatos. Y siempre en África fueron provincias, en Asia fueron el virreinato de Nueva España y Filipinas, junto con los virreinatos que teníamos en América. Por eso siempre esta unión entre España e Hispanoamérica siempre la he tenido muy presente. Ya son 26 años yendo y viniendo y colaborando con ellos en todo, tanto en docencia como en investigación. Fíjate, estos últimos días conversando temas culturales y temas de libros, y alguien también experto en esto que acabas tú de decir, me dijo, Andrés, en España no se lee, pero lo que Ujú, no leemos nosotros se lee en Hispanoamérica. ujú. Son muy lectores, dice, Mucho. y además están cultivando el idioma mejor que nosotros. Antes España era, dentro del mundo editorial, la número Sí. uno. Prácticamente todos los libros en español pasaban por España. Ahora ya no. Ahora Colombia y México son muy potentes. Y una de las ferias más importantes del mundo es el FIL, la Internacional en Guadalajara. En Guadalajara, en México, en Jalisco. Y allí pues es miles y miles de visitantes. Es mucho más potente que las españolas. Hay mucho más población, también es cierto. Bueno, y si la cultura española se mejora allí, al fin y al cabo vamos a darlo como positivo. Sí, Y también está positivamente interpretado que nosotros nos fijemos, aunque sea en lo que podríamos decir, bueno, son de segunda. Pues no, no, señor. A lo no. mejor nosotros somos los de segunda en lo que nos estamos convirtiendo. Hombre, tanto como eso no. Bueno, bien, Siempre soy muy positivo, siempre bien. lo veo en plan positivo. Es cierto que estamos pasando por una crisis ahora, aunque diga el gobierno que no, pero bueno, no quiero hablar de política, pero desde un punto de vista económico, los datos a veces, digamos, están muy cocinados, ¿no? Eso es un problema luego a la hora de hacer los trabajos de investigación y Sí. las encuestas y los capítulos del libro, etcétera, ¿no? Eso es un problema. Pero por eso se utilizan bases internacionales principalmente. En programas anteriores, yo recuerdo que tú nos hacías una visión panorámica Mm, de la economía mundial,
poníamos los puntos de mira en Estados Unidos, China últimamente, y había ahí una competencia económica fuerte. Pero también hay un término que hemos introducido hoy en el programa, que es desaceleración. ¿Cómo podríamos manifestar este concepto, explicarlo, interpretarlo, para que haya también quien nos ve, los telespectadores, tengan una formación económica? Es que tenemos un momento histórico ahora, es un momento de cambio radical. Es tan importante al momento actual como fue la revolución industrial, ese cambio que hubo, ¿no? ¿Y cómo viene ahora el cambio? Viene por cambios de protagonistas. En primer lugar, estaba Estados Unidos, y Estados Unidos ya está en declive, ya está llegando a unos problemas graves, sobre todo a partir de la tremenda deuda externa que tiene. Se ha disparado realmente, ¿no? Llega un momento que los intereses de la deuda son tan elevados en Estados Unidos que el capital lo mantienen, el principal. Entonces, esa deuda no cae, se queda. Hay un riesgo de deuda estructural allá en Estados Unidos. Se llama el acantilado fiscal. Por eso ha estado a punto de quebrar, esto nunca se hizo en los medios de comunicación, pero es la realidad. Tanto con Obama, cuando faltaban 20 minutos, hubo un aumento del gasto por parte del Congreso y con ello evitaron una quiebra en Estados Unidos. Y con Trump ha pasado 3/4 de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que toda la deuda, una gran parte de la deuda la tiene China y Japón. Por eso China tiene agarrado del cuello a Estados Unidos. Como Estados Unidos tiene mucha relación con la Unión Europea, pues al final Europa es la gran víctima de toda esta lucha que hay entre los dos, entre China y Estados Unidos. Y eso va a llevar a que a medio plazo, y ya lo estamos viendo, China va a tener un mayor protagonismo a nivel mundial. Realmente. No son comunistas. Hay muchos amigos míos que me dicen, es que China es comunista. No es comunista China, ha dejado de serlo. Ahora es capitalismo de Estado. Tienen una serie de características, por ejemplo, tienen zonas económicas especiales en donde entra la inversión extranjera sin pago de impuestos. A ver si aquí toman nota del pago de impuestos, a ver si lo bajan, porque si no bajan se te va la inversión fuera. Es así de claro. El capital es muy volátil. Cuando fue el Brexit, el 10% del PIB británico era finanzas, toda la City londinense. Y lo primero que hizo la City, los bancos, fueron irse del Reino Unido. Pues cuando tienes unos impuestos muy elevados, se te va el capital. Es que es así. Por eso existe las SICAV, las sociedades de inversión mobiliaria en capital en activos variables, que paga solamente un 1% en el impuesto de sociedades. Y se crearon en la época de Felipe González, para evitar salida de capital. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuanto más impuesto, mucho peor. Y eso nos lleva pues, a menos consumo, menos PIB. Al final, porque el motor del consumo se te queda cripado, ¿no? ¿Y qué ocurre con Europa? Que por un lado, China va hacia arriba y Alemania, el motor alemán, no puede competir con China. La industria automovilística alemana ha invertido, pero no lo suficiente como para hacer frente al coche eléctrico chino. Es decir, un paréntesis, José Manuel, citas Alemania. Alemania tendría que ser, yo no digo modelo como tal, pero sí ejemplo de lucha, trabajo, ¿no? Porque ha soportado el desastre de 2 guerras Sí. mundiales. Y ahora resulta que está en cabeza nuevamente en Europa. Este es un fenómeno sociopolítico importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y incluso yo diría humano que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se encaja todo esto en esta trama que tú estás, porque es una trama económica a nivel mundial que hay que no abandonarla, no Alemania, olvidarla? Alemania es una economía más industrial que de servicios. Tiene mucho servicio, pero lo que es potente realmente es en la industria. Y dentro de la industria tiene dos que son como las joyas de la corona. Una es la automovilística y otra es la química. Hay muchas empresas químicas alemanas y que están a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tenían energía barata.
que venía de Rusia. ¿Y qué pasó? Pues cuando ya vino la guerra de Ucrania, a partir de ahí vinieron las sanciones a Rusia, el Nord Stream, que era el gasoducto principal, hubo allí, vamos, que no llegó el Sí, sí. gas, y a partir de ahí, pues la energía ha empezado a subir de precio. Como se basaba en una energía barata para ser competitivos, pues ahora tienen un problemón en la competitividad. Claro, y la energía es la que mueve realmente toda la industria. Exacto. Claro, ese es otro tema que aunque sea un poco así de soslayo, pero la lucha energética también está, yo no diría el término, a lo mejor me equivoco, revolucionario, sino conmocionando toda la economía mundial. Por eso, ¿No es así? por eso tenemos que tener, Andrés, energía nuclear. Lo tenemos que tener, sí o sí. El apagón que tuvimos fue porque se hizo un experimento a ver si con la energía renovable era suficiente y no, no puede ser. Depende mucho del clima. Una energía nuclear lo que te permite es tener una base, digamos, energética constante en el tiempo, barata, y al final con ello lo que consigues es que no haya esos apagones y además que tengas centros de datos que consumen 33 veces más que un software normal. O sea, la inteligencia artificial, si tú la quieres desarrollar, que eso vamos a ello, a la inteligencia artificial, consume muchísima energía los centros de datos. Un 40% de la energía es para refrigerar todos los sistemas, para que no se sobrecalienten y colapsen por el calor. Sí, sí. Por eso la energía es importantísima y la nuclear es fundamental, fundamental. Pero a veces, si Francia ha optado por energía nuclear, realmente, si hubiese un escape nos va a llegar a nosotros, realmente. Entonces, ¿para qué cerramos Claro, pero centrales? aunque sea tocando así un poco de lado, hablas de energía, pero España presume de energía solar. Sí, Pero a mí ten- me parece que no es ni tan barata ni tan fácil como aparentemente se presenta, ¿no? tenemos energía solar, energía eólica, pero está todo en evolución todavía. O sea, los paneles solares no son eficientes al 100%. Todavía hay tecnología que se está incorporando en ellos para que aumente la eficiencia. Y la energía eólica, por ejemplo, pues tiene un impacto en el medio ambiente también. Ahora se están haciendo otro tipo de turbinas menos agresivas en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, son inversiones que se han hecho, inversiones que funcionan, pero no puedes quitar energías, formas de energía diferentes. Tiene que haber un mix de energías para que haya equilibrio en el sistema. No puedes depender solamente de unas pocas. Claro, la economía está dependiendo totalmente del sistema financiado Mm. energético. Sí, Eso podríamos plantearlo así. Todo influye, por tanto, en esta época en que estamos, se ha utilizado el término desaceleración. ujú, sí. Influye, ¿no? Influye porque además, por ejemplo, la locomotora alemana, el crecimiento para este año va a ser un 0,2. Hay incluso quien piensa que va a ser estancamiento. Entonces, ¿cuál es el drama de Alemania? El drama de Alemania es que empezó a caer y normalmente cuando te recuperas es en forma de U, caes y luego te recuperas. Pero en Alemania va a ser en forma de L y es lo que está pasando y eso es, tienen que salir de esta situación. Cuando es forma de L es cuando caes y luego te mantienes abajo. Formas como una L en la caída. Y eso pues al final ocurre que para salir hay un riesgo que se te haga estructural esos desajustes. El mundo económico es muy competitivo, es a nivel mundial, es lo que nos pasa. Las empresas españolas compiten a nivel mundial. Tenemos grandes multinacionales, muchas de ellas familiares, que están por el mundo. Y gracias a eso, digamos, nos va bien porque van compensando. Un mercado que desacelera, luego otro que se acelera y así, y van teniendo mayor beneficio muchas veces fuera de España que dentro de España. Es decir, es para preocuparse, No ¿no? tanto, no, ¿No? porque ¿O, o cómo? las grandes locomotoras del IBEX 35, Claro, los economistas estarán preocupados, pero el mundo dice, bueno, yo mientras que llegue lo mínimo, subsisto. bueno, Pero, lo que pasa es que hoy en día, según está el mundo, según sí, está el planeta, las diferencias son mayores.
tanto entre países como entre clases sociales. Claro, eso y nos plantea otro problema, que este ya es un problema, diríamos, de personas, de hombres, humano. El hombre tiene derecho a vivir en el planeta, Sí, pero no nos damos cuenta de una cosa, José Manuel. Yo cuando lo poco que puedo leer de economía y de sociología, que influye mucho la economía en la sociología, me di cuenta que es como si tuviéramos la llave, la humanidad, la llave de la eternidad y acumulamos y una cantidad de cuestiones, de economía, de dinero, de moneda, como si esto fuera, y no nos damos cuenta que lo que tenemos dentro está falto de cariño, de amor, sí. de entrega, de el bienestar es de unos pocos, no de todos. Este es un problema que está enrareciendo todo lo que estamos diciendo de la economía, ¿o no? Bueno, depende, porque por ejemplo hay grandes empresarios, no voy a decir nombres, Sí, que lo que quieren, al final lo que pasa es lo siguiente, cuando una persona tiene un problema económico, está todo el día pensando en cómo solucionar ese problema. Entonces el dinero es algo fundamental para solucionarlo. Pero una vez que ya lo tiene solucionado, ya esa persona entra en otra dimensión, en el sentido que quiere dejar un legado en la sociedad. San Juan Pablo II el Magno sí. decía, la hipoteca social. Tú estás hipotecado con la sociedad. A ti, como empresario, a ti te ha dado, digamos, todo el éxito que tienes. Parte del éxito ha sido gracias a la sociedad. Porque tú has vendido tus productos a la sociedad, ellos te lo han comprado. Por lo tanto, tú tienes una deuda con ellos. Tienes una hipoteca Qué bonito. social. Yo no había pensado eso, ¿eh? Y No lo había leído aún, lo leeré. entonces, con esta hipoteca social, Sí, sí. lo que haces es devolverle a la sociedad al menos parte de lo que te ha dado. Por eso tienes que dejar un legado como empresario. Da igual que seas pyme o que seas gran empresa o multinacional, da igual. Entonces, con este legado que tú dejas, al final es cuando te recuerdan. No te van a recordar cuánto dinero ganaste o cuánto pagaste de impuestos. Eso lo sabe Hacienda, lo sabe Dios y ya está. Pero el legado que tú dejas si haces una fundación, si ayudas a los demás, Qué maravilla, eso es fundamental, es muy importante. qué maravilla. Y hay muchas más fundaciones de las que parece. Claro, el tema entonces humano, migratorio, también está interviniendo en todo este, diríamos, modelo mundial Sí, de economía. sí, hay unas grandes corrientes migratorias. He dejado una transparencia en la cual dice cuáles son las principales migraciones hacia la Unión Europea. Ahí está, tanto desde el Mediterráneo como desde el este, como la ruta de los Balcanes. Y llama mucho la atención, porque siempre nos estamos quejando de los migrantes que vienen del sur, pero son mucho mayores los que vienen del este, sobre todo los que vienen de países en guerra. Por eso, hombre, a estas personas, por ejemplo, si tú vienes por un tema así de una guerra, hay que darles apoyo, pero hay que evitar también que se aprovechen, o sea, ya que vienen, pues trabajan también, que tengan, que aporten a la sociedad, es también importante. Es decir, las corrientes migratorias controladas. Controladas, siempre, tiene que haber Este control. sería el término, pero Sí, apoyadas. Dos sí, términos, control y apoyo. por O eso, apoyo y control. por ejemplo, Estados Unidos tiene unas visas especiales para lo que ellos llaman inmigración de alto impacto. A ti dan una H1B, por ejemplo, si ven que vas a estar en una universidad, que vas a estar en doctorado, que vas a aportar con tus investigaciones, entonces te dan una visa especial para ti. Y claro, de esa manera han vivido durante décadas Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando? Que los chinos que se formaron en Estados Unidos, estudiantes, se están volviendo a China ahora, con todo el conocimiento que han adquirido en Estados Unidos y toda la Es decir, experiencia. chinos que han ido a estudiar a Estados Unidos y se vuelven con todo lo que han aprendido. Exacto, Es decir, y ahora lo aplican en su nación. exacto. Y está pasando en Polonia. En Polonia hablas español y hay bastantes polacos que hablan español. Es curioso.
¿Y por qué? Porque estuvieron en España, vinieron en su momento, una pequeña pyme montaron, trabajaron como autónomos muchos de ellos, y luego se han vuelto a Polonia y ahora en Polonia están, bueno, Polonia va a ser uno de los países que mejor le va a ir en los próximos años, por ese motivo. Tanto Polonia como la República Checa son los antiguos llamados países del Visegrado. Y eran países que tuvieron la mala suerte de caer bajo la órbita soviética y tuvieron muchos años en el comunismo y ahora ellos siempre habían sido capitalistas. Por ejemplo, toda la industria cervecera en Polonia y en la República Checa es más antigua que la de Alemania. Y Alemania se lleva la fama de la cerveza con el Oktoberfest, pero no, es, por ejemplo, el método Pilsen, que es el de la cerveza, uno de ellos. Pilsen es una ciudad checa. Budweiser, que todo el mundo dice, es una cerveza estadounidense, no, el origen es una cerveza checa, que de una familia judía tuvieron que seguir corriendo cuando entró Hitler y fueron a Estados Unidos, pero el origen fue la República Checa. Eran capitalistas los dos, por ejemplo, ¿no? Y ahora son motores. Ya no es tanto Alemania el motor, ahora es Polonia y la República Checa. Llegamos a la mitad del programa. Hemos hecho un recorrido de muchos kilómetros. Gracias a Dios con la mente se puede hacer eso. Pero vamos a continuar hablando, porque vale la pena analizar todos estos temas como, yo diría, como el elemento de estudio y de visión del mundo, que es lo que intentamos transmitir en el programa. Así que un descanso, Muy José bien. Manuel. También a ustedes les emplazamos para dentro de unos minutos que sigan con nosotros, porque Huellas de Nuestro Tiempo hoy está hablando de economía mundial. Continuaremos en la segunda parte hablando economía en España. Un descanso y seguimos con ustedes. Qué bonito, qué bonito. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo con un título económico muy largo, pero muy profundo. ¿Vamos hacia una desaceleración económica a partir del año 2026? Pregunta larga, cuestión profunda, pero para ello tenemos, como siempre, al especialista que lo explica. Continúa con nosotros don José Manuel Saiz Álvarez, que en la primera parte nos ha hecho un recorrido, diríamos, mundial, de cómo va la economía, fundamentalmente con los dos grandes competidores mundiales, Estados Unidos y China. También hemos pasado por Europa. Pero vamos a quedarnos ahora en España, José Manuel. España es la gran nación, la gran nación histórica, hay que reconocerlo. Hay que ser un patriota siempre, ¿Verdad en que cualquier sí? lugar del mundo. Y tenemos que estar orgullosos. Totalmente. Tenemos que estar orgullosos. Y además, yo creo que no quiero hablar para que tú te expreses, yo creo que España ha sido un ideal, un prototipo de personajes de nación que gratuitamente ha dado. Sí, porque hemos dado más quizás que hemos recibido. Todo el tema de la evangelización de América, Sí. pues ha sido, bueno, de América y de Asia también. Ha sido algo, vamos, inédito en la historia de la humanidad, realmente. Ahí, por curiosidad, hay una población en Australia que se llama Cervantes. Está cerca de la ciudad de Perth
Y allá en la mitad de la nada, pues está esa ciudad fundada por españoles en donde todas las calles tienen nombres españoles. Hasta incluso llegamos hasta allá, ¿no? Estuvimos a punto de llegar, pero a descubrir Australia, no nos quedamos muy cerca, pero bueno, al final no pudo ser en ese momento, pero era todo el planeta realmente. El impacto español fue muy potente y lo sigue siendo, ¿eh? Sobre todo en Hispanoamérica. Bueno, pues vamos, nos quedamos en España. ¿Cómo va la economía española? Los Bueno, economistas, yo es que, aunque leo las páginas también de economía del periódico, pero claro, es que para mí es muy confuso. es que la economía española dicen que va bien y no va tan bien, en realidad. ¿Por qué? Porque estamos sentando nuestras bases. Hay una diferencia muy grande entre la macroeconomía y la microeconomía. Las grandes cifras, estamos en crecimiento, tenemos unas exportaciones potentes, está todo muy bien desde un punto de vista macro, pero a nivel micro no se ve. La población no lo ve, no lo ves en el bolsillo, no llegas a final de mes, muchos no llegan a final de mes. La clase media se va debilitando, todo está cada vez más caro. Ahora en Navidades se puede ver en los precios de los alimentos, los precios más altos. Los sueldos y las pensiones no suben tanto, suben con el IPC y ya está, y a veces en el caso de los salarios ni siquiera llegan. Y me da la impresión, y me voy a mojar, que los datos no son los reales, realmente. O sea, por ejemplo, la cifra de desempleo hay 1 millón más, en realidad. Porque todos los fijos discontinuos en realidad son desempleados, en realidad. Y eso lleva a que se maquillen las cifras. Hay una técnica estadística que se utiliza desde hace mucho tiempo, no solamente ahora, hace ya décadas, que se llama alisado de series temporales. Entonces, bueno, quien sepa a lo mejor econometría, pero lo voy a decir de forma muy sencilla, cuando tienes una recta y una nube de puntos, esa nube de puntos, cuando hay uno que se dispara, con esa técnica lo que se hace es que ese precio de la gasolina, por ejemplo, se dispara, lo que se hace es artificialmente bajarlo para adecuarlo a la recta. Por eso la distancia entre la recta y el punto es más pequeña de la que debería ser. Eso en el fondo es maquillaje de datos que se realiza desde hace muchos años. Y eso lleva, pues por ejemplo, que esa gráfica que ven aquí los telespectadores, que parece que estamos muy bien en el desempleo, esos datos de desempleo al final deberían ser mucho más altos en la línea roja. Está, digamos, todo entre pinzas ahí colgado, ¿no? Un poquito, no se dice en realidad cómo está la situación. ¿Qué va a ocurrir? Cuando venga el nuevo gobierno, cuando llegue, lo primero que va a hacer es una auditoría y va a decir, bueno, a ver cómo estamos realmente. Y entonces va a haber más de una sorpresa. Y una sorpresa, ya lo vaticino, va a ser el desempleo. Va a ser más alto de lo que se dice que es realmente. Claro que es un problema el desempleo. Sí. Sobre todo hay una norma que siempre me dijeron cuando estaba en carrera, y es que nunca te quedes desempleado más de un año. No te conviertas en un desempleado de larga duración. Porque si pasas de un año, ya tus habilidades y tus conocimientos ya se van quedando un poco rezagados. El mundo camina muy rápidamente. Entonces tienes que, a la hora de cambiar el trabajo, es cambiar a lo mejor en un mes. Estás en un trabajo y a lo mejor tardas un mes en cambiar a otro, y ya está. Eso se llama desempleo friccional. Y normalmente el desempleo friccional es bueno que haya un 2%, un 1%. Se considera que en ese momento es que estás cambiando de empleo y estás en una economía dinámica. Cuando llegas a un pleno empleo, es malo para la economía. Parece una incongruencia, pero es así. Es malo. ¿Por qué? Porque la economía se te para a los 6 meses. Porque ya nadie se cambia de empleo, ya nadie cambia de trabajo. Y entonces ya la economía se ralentiza poco a poco, hasta que al final se para. Y arrancar la economía de nuevo cuesta muchísimo. ¿Qué es lo que le ha pasado a Japón? Japón tenía pleno empleo.
Y por eso, además, con la crisis financiera asiática, se unieron las dos y está rankeando la economía japonesa. A nosotros nos puede pasar que tenemos mucho potencial para crecer, pero tenemos que sacar toda la economía sumergida, tenemos que decir lo que realmente tenemos en la posición de inicio en el desempleo para poner un remedio. Lo que no puedes hacer es poner una tirita y falsear los datos, hacer maquillaje todo el tiempo, y lo llevamos haciendo mucho tiempo. Ya sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero hablo como economista puro y duro. Y entonces, hablando de economía pura y dura, tienes que partir de una base que sea real. Y dices, bueno, pues a partir de aquí voy a hacer este tipo de políticas para solucionar el problema. Sí. Y aquí influye, y yo te he escuchado, he tenido ya la suerte de escucharte en otros momentos, en otros programas. Tú eres partidario de una formación permanente. Sí, totalmente. Es totalmente la formación. Nunca tienes que dejar de estudiar, nunca, jamás. Tienes que estar siempre actualizándote y cada vez más ahora con la inteligencia artificial. Ahora tenemos un instrumento maravilloso, fantástico, increíble, que es la inteligencia artificial, pero hay que saber utilizarla. Hay que saber utilizarla. La inteligencia artificial aumenta la productividad de forma automática. Es increíble, increíble lo productivo que puede ser con ella. Pero tienes que estar en lo último, tienes que ser un emprendedor nato. La gran diferencia que veo, mira que estoy entre América, el continente americano y España, ¿no? Una de las grandes diferencias que veo en los jóvenes es que allá en Colombia, sobre todo, son muy emprendedores, en Ecuador también, sobre todo las mujeres, en México, tremendo también, emprendedores. Ellos piensan a lo grande, ellos no piensan, es que voy a montar una empresa porque voy a comer, o porque necesito comer, o porque quiero vivir. No, ellos piensan, voy a ser el más grande de México, el más grande del mundo, depende también de la formación que uno tenga. Tienen ese pensamiento, ese deseo desde el inicio. Entonces, eso se llama un tipo de empresa especial que se llama nacidas globales. En inglés, born global, han nacido globales. Y por eso, las que son ahora unicornios, que son aquellas que superan los 1.000 millones de euros en capitalización bursátil el primer año, 1.000 millones, son aquellas que piensan en global directamente. No piensan en, bueno, voy a ver si puedo seguir hacia adelante, a ver si puedo en el barrio. No, piensa a lo grande. Por eso es un mensaje para los jóvenes. Fórmate, que es lo que te va a dar la diferencia. Ten experiencia profesional, pero no te quedes ahí anquilosado, sino vete siempre hacia arriba. No, y si tú tienes un techo de cristal, supera ese techo de cristal. De esa manera, lo que a ti te viene bien como empresario, le viene bien a todo tu equipo como capital, capital intelectual. No digo recurso humano, tú no utilizas a la persona como un recurso, eso ya quedó obsoleto. Tú no eres un trabajador, eso de trabajador es del siglo XIX. Ahora se llama capital intelectual. ¿Por qué? Porque en el fondo es formación y experiencia lo más importante junto con las relaciones. Por eso, cuanto más amigos tengas por el mundo, mucho mejor va a ser para ti. No te cierres. Y si tú tienes algún competidor muy duro frente a ti, no luches contra él. Haz lo que se dice en el libro de El arte de la guerra, Sun Tzu, alíate, haz una alianza estratégica y de esa manera te harás mucho más fuerte. Y es lo que veo en América. En América es alianzas, todo el tiempo. Alianzas. Me acuerdo en la universidad, una de las que estuve, en el TED de Monterrey, estuve 4 años, el 20% del PIB mexicano salían de los estudiantes del TED de Monterrey, de los alumni, de los antiguos alumnos. Era tremendo. Y cada vez que hacíamos una conmemoración al año, siempre venían las nuevas promociones, venían los antiguos alumnos y venían a hacer negocio dentro de la universidad con los nuevos que se graduaban. Eso es lo que veo que le falta a España. Lo que te hace una potencia son los empresarios, no los políticos, los empresarios. Tenemos muchos políticos, demasiados. Son los empresarios lo que te marca la José diferencia. Manuel, qué clase. Yo estoy recibiendo los mensajes. Esta es una buena
una buena clase de economía, pero una economía muy humana. Sí, No se queda en números ni en tablas, se queda en lo fundamental, porque ¿quién hace la economía? El hombre. sí. Al final es, El trabajo y la acción, la intervención y la inteligencia, porque ahí aparece mucho la inteligencia, buscar. La inteligencia es la protagonista en el hombre del buscar nuevas cosas. sí, Ahí es donde está la mejora. porque además lo que te viene es sobre todo la estrategia. O sea, siempre es pensar a largo plazo. Por eso el ciclo económico va diferente totalmente del ciclo político, no tiene nada que ver. Sí. El político son 4 años y Analizando España también, hay un tema que a ti nos has presentado sobre la preocupación de la vivienda sí. en España. ¿Qué ocurre? Porque claro, todo el mundo tiene derecho, pero también deberes. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que hace falta entre 600.000, hace falta construir vivienda social, vivienda de protección oficial, es lo que hace falta. Entre 600.000 y 1 millón de viviendas hacen falta, en realidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por un lado, inmigración, también hemos tenido, y eso influye, es un factor que influye y nunca se dice, hay muchas separaciones. Entonces, si un matrimonio se separa, uno queda con la vivienda familiar y otro tiene que buscar también vivienda. Entonces también influye. También influye que no hay suelo disponible. Influye la voracidad fiscal tremenda en donde impuestos, 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 al final hace que la vivienda, uno de los factores que hace que sea muy cara, en realidad. Me acuerdo mis padres, me acuerdo, en 1970, ha llovido ya casi 50 años, ahora que lo pienso, más de 50 años. Me acuerdo que mi padre, cuando mis padres trabajaban los dos, pues dijeron, vamos a hacernos un chalet en la sierra, ahí cerca de Madrid, y, y no tenían nada, cero, o sea, ahorro cero, según mi padre, que en paz descanse, no tenía nada. Y empezó a hacer el chalet, empezó a pagar poco a poco el chalet, una pared, otra pared, el suelo, tal. Cuando acabó el año, ya estaba hecho el chalet y había pagado entero. Ahora, imposible, imposible. Ahora 30 años pagando una Sí. hipoteca. Hemos visto una gráfica, si la pueden repetir, porque refleja lo que estás diciendo. Es esa, No, ¿no? esa es la presión fiscal, que además la presión fiscal ha ido hacia arriba, realmente, ¿no? Con una presión fiscal alta no puedes salir adelante. Es que no puede ser. Eso sí, estamos por debajo del resto de Europa. O sea, es que depende con quién hables, te dicen una cosa u otra, pero esto es tal cual es. Y por eso a los televidentes les ruego que vean esta transparencia, ¿no? En naranja está España, estamos por debajo en presión fiscal. Pero lo que no se dice es los sueldos que tienen en estos países que están arriba del todo. Hay un país ahí que me gusta mucho, que es Irlanda, es el Tigre Celta. Hicieron algo genial, realmente. Fue bajar el impuesto de sociedades 20 puntos para atraer capital extranjero. Y atrajeron a todos los multinacionales estadounidenses y se establecieron allá. Entonces, aunque pagan menos impuestos de sociedades, al menos pagan y les viene muy bien a la economía irlandesa. Por eso la bajada de impuestos es fundamental, tiene que haber. Claro, dirás, ¿cómo es posible si tenemos tanta deuda? Ahora mismo cualquier niño que nazca, un bebé, ya debe 33.000 euros, ya, sin haber hecho nada. Eso no puede ser, Sí, eso sí. no puede ser. Hablas de deuda. ¿Qué ocurre, por tanto, con la deuda pública y el déficit público? Nadie, pero si te das cuenta, nadie nos explica esto. Nadie nos dice cómo estamos. Lo que pasa es que No interesa que no, nos enteremos. es que no interesa porque el número de políticos que hay en España supera a 3 países europeos grandes. Tenemos demasiado. Entonces habría que recortar las administraciones públicas. Hoy en día, a la hora de pagar, en el fondo, estás pagando al Estado, a las comunidades autónomas, en Canarias a los cabildos insulares, a las diputaciones provinciales, a las entidades locales.
Claro, llega un momento ya y dices, pero bueno, o sea, ¿qué forma de pagar impuestos? No puede ser. Entonces, habría que recortar, pero claro, y el problema, ¿qué haces con todos los que recortas? Que a lo mejor llevan 30 años, 40 años en la administración pública y no les vas a mandar ahora afuera, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está disminuyendo con las jubilaciones, ¿no? En vez de convocar una plaza, eso se hace en la universidad. En vez de convocar la plaza, pues no se convoca la plaza y ya, pues un profesor menos, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo a nivel general. Hay demasiado, ahora hay 22 ministerios, pero es inviable. Es inviable. Tiene que haber una reducción de ministerios. Hay demasiados. Sociedades públicas en las cuales hay también sus propios equipos, ¿no? Y eso lleva a que haya una deuda muy elevada. Muy elevada. No llegamos a otros casos como Italia, que ya se llevan más años que nosotros haciéndolo así, y al final tienen un problema estructural. Al final se convierte en un problema que no tiene solución a veces, ¿no? Si no actúas, tienes que ser radical a la hora de actuar. Tienes que recortar. Hay que recortar. ¿Sí? Luego hay que hacer unas políticas nuevas, con Sí. pensamiento nuevo, con acciones nuevas, y todo eso se necesita, primero, hombres de Estado. Sí, claro, es que esa es la gran diferencia. Se distingue entre políticos y hombres o mujeres de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, voy a poner ejemplos de hombres de Estado y de mujeres de Estado que ha habido en Europa. Bueno, y también en Estados Unidos. Por ejemplo, Margaret Thatcher era una mujer de Estado. Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, otro hombre de Estado. Angela Merkel era una mujer de Estado. Ronald Reagan, otro, ¿no? Entonces, ¿qué les pasaba a ellos? Ellos no miraban el ciclo político a 4 años, no miraban a ver cómo meto a mi familia en determinados negocios y a ver cómo me enriquezco a corto plazo, no. Ellos miraban primero por su nación y en segundo lugar miraban a largo plazo. Entonces hacían una estrategia a largo plazo. Adenauer tenía hundida, estaba arrasada Alemania después de la guerra mundial. Entonces tuvo que hacerlo todo a largo plazo y le salió realmente muy bien, ¿no? Y así todos los demás. Por eso nos hace falta hombres o mujeres de Estado y no políticos de Estado. Es un tema, sería para tratar en un programa distinto. Sí, sería un Y tema de política. necesitaríamos que tuviera ahí en la intervención un político, Sí, un eso sí. especialista en este tema, Sí, en pero ciencias políticas, sí, sociología política, sería adecuado, ¿no? sí, sociología política, pero que no esté en activo en política, para que no esté Sí. condicionado el pensamiento, ¿no? Que sea libre en ese aspecto, ¿no? Claro, en esta última parte del programa, ¿qué nos queda por hacer o qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Aunque sean líneas muy generales, pero bueno, tenemos tiempo para hablar de todo esto. Hemos hablado de migración, hemos hablado de deuda pública, hemos hablado de desempleo, hemos hablado de vivienda. Todo esto exige por lo menos una reflexión. Pues lo primero que haría sería vivienda social, vivienda de protección oficial. Eso es lo primero. Da igual, a mí me da igual que lo haga este gobierno, el siguiente, el que sea, pero quien lo haga, quien esté, que lo haga. Porque ese es un problema muy importante, de tal manera que los precios tampoco se disparen de la vivienda para evitar que las hipotecas sean tan a largo plazo, ¿no? Porque cuanto más a largo plazo, pues significa menos consumo. Menos consumo, pierdes un motor de crecimiento. Por lo tanto, de los tres motores, el motor público, que es el gasto público, que no lo puedes aumentar por los tremendos déficits que tienes, el consumo no lo aumentas porque estás pagando las hipotecas y los préstamos y de todo, solamente te queda un motor, que es el motor exterior, la exportación. Por eso, lo primero sería viviendas de protección oficial. Segundo, controlar la inflación, porque vamos, el pico que tenemos ahí en el gráfico es espectacular, realmente, ¿no? Y cuando tienes inflación te empobreces, en el fondo. Te vas empobreciendo. Es como se dice siempre en economía que es como un impuesto que te va detrayendo poder adquisitivo. Antes con 6 euros, 1000 pesetas, hacías mucho, hace años. Ahora
con 6 euros no te da para nada, ¿no? Y te lo va comiendo toda la inflación. Sería controlar también la inflación. También aumentar la exportación, sobre todo mirando hacia o Unión Europea, por un lado, y si ves que es muy complicado aumentar la exportación, haz alianzas estratégicas con empresas externas para ser más fuerte, ¿no? Y luego también yo haría mayor colaboración con Portugal. Con Portugal. Ya sé que la presencia española es muy potente en Portugal, pero esa reunión, eso sería posible ya en un futuro gobierno, con el actual es imposible, pero que haya una unión ibérica realmente potente, porque estamos en el mismo mercado. Al final no somos tan distintos los españoles y portugueses. Tú vas a Portugal, quieres hablar portugués, te notan que eres español y te hablan en español directamente. Muchos hablan español allá. Entonces, al final, pues unidos somos mucho más fuertes. En su momento estuvimos unidos de 1580 a 1640 y sería muy bueno volver a unirnos otra vez. Claro, hemos estado históricamente unidos, queramos o no queramos, así ha ocurrido en la historia. No está unida a España, pues de puro milagro, ¿no? Sí, Portugal. porque murió Isabel la Católica, ya lo tenía todo preparado para unir España y Portugal, Sí. pero como murió Miguel, que era el descendiente, murió siendo bebé, no nos pudimos unir, pero ya estaba pensado para unirnos. Igual que se unió la corona de Aragón con la corona de Castilla, pues lo mismo, Sí. también con la de Portugal, pero ahí en el último momento falleció quien iba a ser el heredero. Pero está bien que se tenga, aunque históricamente estamos ya en otra parcela Ujú. del tiempo, pero sin embargo la visión política actual tiene que ser del siglo XXI. Sí, y tiene que ser hacia afuera directamente, tiene que ser en colaboración, tiene que ser el liderazgo, pero liderazgo real. ¿Y cómo se logra ese liderazgo? Siendo creíble en lo que tú dices. Si no eres creíble, automáticamente ya pierdes todo, ¿no? Y ya te van poco a poco arrinconando, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando también ahora. Un poquito. A nivel político. Una última idea, porque estamos al final del programa, habría para hacer otro programa distinto, pero bien, nosotros como sintetizamos, pues nos quedamos con todas estas ideas que tú nos has expuesto de esta manera maravillosa, pero unos poquitos mensajes o algún mensaje como conclusión del programa. Pues el principal mensaje es que a pesar de todos los problemas que uno pueda tener desde un punto de vista empresarial, que nunca pierda la esperanza y que lo vea en positivo. Y sobre todo que piense cuando hay un problema, hay una solución factible. Siempre ante todos los problemas hay una solución. Por eso, si está una empresa en crisis, tiene problemas a la hora de vender, mira a ver la estrategia, a lo mejor busca nuevos mercados, alíate con otros, atrae socios inversores a tu empresa, dilata a lo mejor si tienes que hacer pagos, dilata y habla con los bancos, negocia con ellos para que lo paguen más tarde con un periodo de carencia. Siempre hay soluciones para todo. Por eso, a pesar de todos los desajustes y desequilibrios que hay, siempre hay un motivo para la esperanza realmente. Siempre hay que pensar en positivo en todo lo que hagas. Pues José Manuel, muchas gracias por todos esos mensajes. Para mí ha sido una clase maravillosa. Pienso que también quien nos ve y escucha recibe estos mensajes y que también tú continúes bajo, diríamos, la protección divina, porque Sí. siempre hay que pedirla, estudiando y enriqueciendo a todo el que te pueda escuchar. Así que hasta el próximo programa. Hasta el José próximo Manuel. programa. Muchas También a gracias. ustedes, como siempre, les agradecemos que estén con nosotros en Huella de Nuestro Tiempo. Y ya saben, la Cofradía Internacional de Investigadores les transmite todo el pensamiento, trabajo y formas de vida de los cofrades, como en este caso hemos escuchado a don José Manuel Saiz Álvarez. Así que
Hasta la próxima semana.